Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, martes 3 de agosto, la liturgia nos presenta el Evangelio de Mateo 14 del 22 al 36. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para estar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia a los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio del día de hoy nos muestra y nos recuerda el poder de Dios, el poder sanador, el poder liberador y también la autoridad que tiene Jesús como Hijo de Dios sobre toda la naturaleza y sobre todo el universo. Pero vamos a ver algunos detalles de este Evangelio. Lo primero es que Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca y pasar antes que él a la otra orilla. Es interesante porque nos habla de este imperativo. Jesús obligó. Y es que muchas veces no es que nosotros querramos pasar por ciertas situaciones, sino que la misma vida nos obliga, o que simplemente el Señor permite ciertas situaciones en las que Él mismo nos impulsa a avanzar. Sin embargo, Jesús se queda primero despidiendo a la gente y segundo para orar a solas. Y aquí ya el Evangelio nos da pequeños detalles para tener en cuenta en nuestra vida. Y una es poder ser cercanos para poder despedir a nuestros hermanos, es decir, para poder acompañarlos. Pero así como Dios nos pide compartir con nuestros hermanos, también nosotros tratar de sacar el tiempo para compartir con el Señor, para poder quedarnos en su presencia, para poder hablarle de lo que vamos viviendo. Jesús empieza a caminar sobre el agua, sobre el mar, y estaban en medio de una tormenta. Y aquí los discípulos se asustan. Y es que muchas veces en medio de nuestras dificultades, de nuestras tormentas, a veces pensamos y dudamos de que sea el Señor el que nos haya metido en esa empresa o en ese camino. Y cuando lo vemos venir hasta nos asustamos. Pero no tengamos miedo, el Señor está con nosotros, el Señor está a nuestro lado. Él realmente quiere fortalecernos y quiere ayudarnos para avanzar. Esto es lo que va viviendo Pedro. Pedro que simplemente le pide a Jesús una prueba para saber que es Él y le pide caminar sobre el agua. Es decir, le dice: «Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti». Y Jesús le dice: «Ven». El Señor no escatima en darnos signos de su presencia en nuestra vida.
Pero aquí el error de Pedro, al inicio él empieza a caminar y todo está bien. Pero cuando empieza a ver el viento y ver la tempestad, cuando quita la mirada de Jesús, allí empieza a hundirse. Y es que nosotros, incluso en medio de las dificultades, necesitamos no quitar nuestros ojos de la mirada de Jesús, aunque todo caiga a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Amado Señor, hoy queremos alabarte, bendecirte y darte gracias por tu presencia en nuestra vida. Queremos, Señor, entregarte cada una de las situaciones que estamos viviendo y de manera especial aquellas que son tormenta en nuestra vida. Señor, tú sabes cuáles son nuestros miedos, tú sabes cuáles son nuestras dificultades. Hoy te las entregamos, Señor, y te pedimos que así como tú caminaste sobre el mar, sobre el agua en medio de la tempestad, nos permitas como Pedro caminar hacia ti en medio de la tempestad. Señor, hoy queremos mirarte solo a ti y no mirar atrás, no mirar a nuestro lado. Queremos orar y que nuestra oración sea confiada en ti con el corazón. Danos, Señor, esta fe firme. Fortalécenos y ayúdanos a creer contra toda esperanza, a saber que tú tienes el control y que tú, Señor, nos darás la respuesta en el momento indicado. Que tu amor, Señor, nos abrace y permanezca con nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que el Señor te acompañe y te siga bendiciendo durante todo este día. Te recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para la misa de primer jueves, para la jornada del sábado en el monasterio y también para la jornada presencial aquí en San Roque el domingo. Así que entra a nuestra página web, allí vas a poder entender y encontrar todos los números para poder inscribirte. www.comunidadmensajerosdelapaz.org y virtualmente, por supuesto, allí estaremos conectados. Que en este año San José interceda por vos y toda tu familia.